habíamos quedado? Les dije que hagan los cálculos de los valores esperados. ¿Cuánto les ha salido? A ver, ¿me dictan, por favor? A ver, ¿cuánto sale el primer valor? 18,5. Ya, 18,50. ¿El de aquí? A ver, por favor. 231,50. ¿Cuánto? 231,50. No te escucho mucho, 200. 231,5. Ya. ¿El otro? 129,5. ¿Y el otro? 1620,50. 1620,50. Perfecto. Perfecto, ya está. Ya tenemos los valores observados, tenemos los valores esperados, hemos planteado las hipótesis. La hipótesis nula, el peso de los niños al nacer es independiente del hábito de fumar de la madre. La hipótesis alternativa, en los mismos términos, solo cambiamos para la idea de diferencia. El peso de los niños al nacer depende del hábito de fumar de la madre. El paso número 2, estamos fijando el nivel de confianza o el error alfa con el que vamos a trabajar. Paso número 3, calcular el estadístico para la investigación. Si estamos hablando de chi cuadrado, lo que tenemos que calcular es chi cuadrado. Y la fórmula es chi cuadrado es igual a sumatoria del observado menos lo esperado al cuadrado dividido lo esperado. Entonces aquí vamos a hacer la operación. A ver, vamos a reemplazar. En este caso tenemos que sumar, ¿verdad? Tenemos que sumar. ¿Qué vamos a tener que sumar? Lo observado menos lo esperado elevado al cuadrado. Ya, aquí. Vamos por los primeros datos. Observado, 43, menos 18,50, eso elevado al cuadrado, dividido 18,50. Esa es nuestra primera suma. Más, segundo dato, ¿no? La segunda interacción que tenemos. Observado 207. A ver, me voy a copiar todo esto. Observado, decimos 207. Esperado 231,50. Dividido 231,50. Más la otra posibilidad, la tercera. Observado 105. Esperado 129,50. Dividido lo esperado 129,50. Y finalmente, la última, que sería 1645, observado 1645, esperado 1620,50. Dividido lo esperado 1620,50. Esta operación la desarrollan y nos queda el valor de chi cuadrado. ¿Cuánto les ha salido? ¿Cuánto ha salido? Ya lo tenían que haber hecho. 696,80. 40,04. Y 40,04. Perfecto. Este valor, lo vamos a marcar, por favor, es el resultado de nuestros datos, es el resultado de nuestra investigación. Aquí le vamos a poner, es el chi cuadrado de la investigación que se ha desarrollado. ¿De acuerdo? Es el chi cuadrado
de la investigación que se ha desarrollado, la que les pertenece a ustedes, la que ustedes han medido. Se supone que han medido el peso de los recién nacidos, han considerado la otra variable, el hábito de fumar de la madre. Este es de la investigación. Paso número 4 es tener el chi cuadrado crítico. El chi cuadrado crítico. El chi cuadrado crítico es el valor con el que se va a comparar nuestro resultado. El chi cuadrado crítico, repito, es el valor con el que se va a comparar nuestro resultado. Este chi cuadrado crítico lo sacamos de la tabla de chi cuadrado. A ver, vamos a compartir la tabla de chi cuadrado. ¿Dónde está? Aquí estamos con el chi cuadrado. ¿Están observando las diapositivas? Sí, doctora. Sí. Muy bien. Aquí está la tabla de chi cuadrado. Pero, ¿qué datos necesitamos para utilizar esta tabla? Aquí, observen en las filas, aquí en las columnas. Probabilidad de un valor superior, nos dice, ¿no? O sea, cuando nos dice probabilidad de un valor superior, estamos hablando, observen la figura, de esta zona que está sombreada. O sea, estamos hablando del error alfa. Y nosotros hemos decidido trabajar con un error alfa de 0,05. Entonces, ya tenemos ubicado un dato. Y el otro dato son los grados de libertad. Los grados de libertad se calculan, por variable. ¿Cuántas categorías tenemos en la variable? ¿De acuerdo? ¿Cuántas categorías tenemos en la variable? Vamos a regresar a nuestra tabla, aquí. Entonces, si nosotros tenemos dos variables aquí, hábito de fumar primero, tiene dos categorías. Los grados de libertad es 2 menos 1. Siempre se resta 1 para calcular los grados de libertad, porque al restar 1 es como que estamos haciendo una corrección al error que hemos podido cometer en las mediciones. Entonces, el hábito de fumar tiene dos categorías. Menos 1 nos queda 1. La otra variable es recién nacido de bajo peso. Y también tiene dos categorías, ¿sí? No. Menos 1, aquí también me queda 1. En estas tablas de contingencia o tablas de doble entrada, multiplicamos ambos valores de grados de libertad. O sea que aquí tendríamos que decir 1 por 1. ¿Cuánto me da? 1. Los grados de libertad de todo es 1. Imaginen que aquí tuviésemos 4 categorías y aquí tuviésemos 3 categorías. ¿De acuerdo? 4 para las columnas y 3 para las filas. ¿Cuántos serán los grados de libertad? 6. 6. Perfecto, 6. Aquí tendríamos que decir 3 menos 1, 2. Aquí 4 menos 1, 3. 2 por 3, 6. Uno más. Si aquí tenemos 5 categorías y aquí también 5, ¿cuánto es? 16. 16. Perfecto. Así sacamos los grados de libertad. Entonces, en nuestro ejemplo, este es nuestro ejemplo. Aquí tenemos 1 y aquí tenemos 1. Los grados de libertad van a ser 1. Un grado de libertad nada más. Entonces nos vamos a la tabla. Grados de libertad 1 y estamos trabajando con un error de 0,05. Entonces, ¿cuánto es el chi cuadrado crítico? Las tablas nos dan los valores de chi cuadrado crítico. ¿Por qué? Porque nos está dando el valor exacto que divide el área bajo la curva, observen esto, en esas partes, en dos partes. Aquí el chi cuadrado crítico nos sale 3,84. ¿Qué quiere decir? Que esta línea, la línea, vale 3,84.
Y ese chi cuadrado de 384 está dividiendo en esto amarillo, que sería el error de 0,05. Y este otro lado, que no está rayadito, este otro lado, el nivel de confianza, 95%. A este le decimos chi cuadrado crítico. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez nos vamos al Word para poder anotar estas cosas. Así tienen que trabajar todo. ¿En dónde estamos? Aquí. ¿Ya? Entonces, este chi cuadrado crítico vale 3,84. Ya tenemos el paso número 4. Paso número 5, interpretación. Nos interesa este dato y este dato. Para la interpretación debemos tener estos dos datos. ¿De acuerdo? Estos dos datos. Si queremos, lo llevamos al gráfico. O si queremos, lo dejamos aquí y simplemente observamos para hacer la interpretación. Yo lo voy a llevar al gráfico, ¿de acuerdo? Estos dos datos son importantes. Recuerden, el chi cuadrado de nuestra investigación, 40,04. El chi cuadrado crítico, 3,84. Entonces, vamos a ir otra vez aquí. Entonces, observen. Tenemos esto. El gráfico de chi cuadrado. Tenemos la línea chi cuadrado, que esta vez vale 3,84. Para cada investigación vamos a tener un valor crítico que depende de las características de nuestra investigación. Este chi cuadrado en este ejemplo vale 3,84. ¿Qué hace esta línea de 3,84? Divide en todo esto celeste, toda la cola, que es 0,05, el error alfa. Y todo lo demás, 1 menos alfa, o nivel de confianza, 0,95. Aquí, en este modelo, tenemos que ubicar nuestro dato. Es muy parecido al Z que trabajamos, a ese gráfico que les dije, guárdense para siempre. Aquí tenemos que ubicar nuestro dato, el resultado de nuestra investigación. El chi cuadrado nuestro es de 40,04. Entonces yo les pregunto, ¿en dónde cae 40,04? ¿En lo azul, aquí en lo celeste, o en lo verde? A ver, me dicen, por favor, ¿en dónde cae 40,04? Recuerden que este valor, esta línea que divide a las dos zonas, vale 3,84. Entonces, el 40,04, ¿en dónde cae? A la derecha, a la izquierda, en lo verde, en lo celeste. ¿Me están escuchando? Lo verde. En lo verde. El 40,04 será la línea verde. Repito, esta línea negra, chi cuadrado, es el valor crítico, vale 3,84. Comienza en 0 y los valores crecen hacia la derecha. Si esto vale 3,84, 40,04 lógicamente podría estar representada con la línea verde, es la línea. Y entonces, esta línea que vale 40,04 hace esta área verde, que es nuestra investigación. Y entonces tenemos que tomar una decisión. Primero, ¿cómo es esta área verde comparada con la celeste? A ver, ¿cómo es el área verde comparada con la celeste? ¿Más pequeña? Más pequeña, lógico, el área verde es más pequeña que lo celeste. Todo lo celeste vale 0,05. El área nuestra es más chiquita. Por eso decimos, P es menor a 0,05.
Nuestra investigación es lo verde. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra investigación tiene una probabilidad más pequeña que el error 0,05. ¿En qué zona ha caído? ¿En qué zona ha caído nuestro resultado? Nuestro resultado es 40,04. ¿En qué zona ha caído? En la zona de aceptación de H1. Perfecto, zona de aceptación de H1. Estos dos datos son los que nos interesan, estos dos datos. Y lógicamente que aquí tienen el modelo cómo interpretar. Si nuestro dato cae en esta zona, estamos aceptando la diferencia, porque la hipótesis nula nos habla de la diferencia. Estamos aceptando la diferencia. Entonces, la interpretación estadística comienza. Existe diferencia significativa. Pero, ¿qué hubiese pasado si en vez de 40,04 nos hubiese salido 2? A ver, me dicen, por favor, si nos hubiese salido 2, ¿qué hubiese pasado? Hubiera caído en la área celeste. Perfecto. Este chi cuadrado vale 3,84. 2 hubiese estado aquí en lo celeste. Entonces, si el 2 era esta línea celeste, nos está haciendo un área más grande que el alfa. Por eso decimos P mayor a 0,05. El alfa es esto de aquí, 0,05. Nuestro resultado, si fuese 2, aumentaba toda esta área. P mayor a 0,05. En este caso, nuestro resultado cayó en la zona en que se acepta la hipótesis nula. Estamos aceptando la igualdad. Entonces la interpretación estadística tiene que ser, no existe diferencia significativa. ¿De acuerdo? Si trabajan con el error 0,05, solo tienen dos posibilidades de interpretación. Para nuestro ejemplo nos vamos a quedar con esta, porque ese es el resultado. Entonces vamos a regresar al Word. Ya está. Se ayuda dibujando la campanita para que tomen una decisión correcta. Pero al final, su decisión va a ser que se acepta la hipótesis alternativa, ¿no? Se acepta la hipótesis alternativa. Y también que P es menor que 0,05. Estos son los datos para su interpretación. Esto que quede claro, por favor, son los datos para su interpretación. No es que tienen que poner eso en el informe de la investigación o en su tesis, no. Lo que ponen en su tesis es la interpretación. Y les está diciendo, acepta la hipótesis alternativa. Me voy a mi hipótesis alternativa y la voy a copiar. La voy a copiar aquí. Esta es la hipótesis alternativa. Me está diciendo acepta. Cuando aceptamos la hipótesis, deja de ser hipótesis y pasa a ser conclusión. Pasa a ser una interpretación. Entonces la vamos a cambiar. Aquí decía, el peso de los niños al nacer depende del hábito de fumar de la madre. Eso es hipótesis. Pero si ahora yo le agrego, depende significativamente P menor a 0,05 entre paréntesis del hábito de fumar de la madre, dejó de ser hipótesis y pasó a ser interpretación, pasó a ser conclusión. El peso de los niños al nacer depende significativamente, P menor a 0,05, del hábito de fumar de la madre. Miren, no es nada difícil. Son los pasos que tendríamos que hacer para asegurarnos que el resultado es correcto. Pero escuchen, esta fórmula no va a ir en su tesis.
Si ustedes hacen una tesis, un trabajo de investigación con chi cuadrado, no van a poner estas cosas. Estas hipótesis van en el proyecto, no en el informe de investigación. Si ustedes leen artículos de investigación, en ningún lado de chi cuadrado dice si acepta la nula, si acepta la alternativa, ¿no? Entonces, ¿qué se presenta? ¿Qué se presenta? Se presenta la tabla de resultados. Yo voy a borrar todo esto. Se presenta la tabla de resultados. ¿De acuerdo? Se presenta la tabla de resultados, pero no con tanta línea como lo tenemos aquí. No con tanta línea como lo tenemos aquí. Por favor, las líneas hay que respetarlas, ¿de acuerdo? No van las verticales, solo van las horizontales necesarias, ¿de acuerdo? Solo las horizontales. Nos va a quitar tiempo si me pongo a quitar líneas de la tabla, pero ya saben ustedes, esto lo he cuadriculado así para que los datos estén separados, solo para poder explicar. Entonces, ¿qué va en el informe? Aquí tendrían que poner ustedes tabla número 1. El título bien puesto, que responda a las 4 preguntas. Las líneas que se necesitan. Y debajo de la línea de total, aquí, el resultado de la prueba. Lo único que van a tener que poner ahí es esto. Vamos a copiar. A ver, miren. Debajo de la tabla, lógicamente ya sin líneas verticales ni nada, solo va esto. Ese es el resultado de la prueba de contraste, si han decidido hacer un chi cuadrado. ¿De acuerdo? Bien ordenadito siempre, con la separación para no confundir la información. Así, nada más. Repito e insisto, después no me van a decir, pero usted lo hizo así con tanta línea. No, las líneas las que necesitamos y nada más. Y debajo de la tabla ponen la interpretación. Aquí, la fuente primero, ¿no? No nos tenemos que olvidar de las condiciones que hemos estudiado para construir la fuente que corresponde con otra letra diferente, más chiquita, ¿no? Una letra diferente, más chiquita, centrado. Y debajo de la tabla, la interpretación. Miren, así nada más. Así van haciendo su trabajo. Nada de los cálculos que hemos trabajado. A nadie se le va a ocurrir poner el gráfico de chi cuadrado con las líneas, no. Este procedimiento que hemos hecho nosotros es el procedimiento ordenado para obtener un resultado que corresponda. No nos podemos equivocar en los resultados de una investigación. Recuerden que la investigación la van a utilizar. Actualmente todos los días escuchamos, la vacuna está en prueba, está en análisis, están midiendo qué pasa con las personas a la semana, al mes de que se han colocado la vacuna. Están recogiendo datos, están haciendo análisis, están viendo si existe o no existe diferencia significativa en los resultados que están obteniendo. Entonces tiene que haber un orden de trabajo para no confundirnos, para no equivocarnos y tener un resultado correcto. Imaginen que ustedes pongan aquí que P es mayor a 0,05. Lo cambió totalmente. Solo con poner aquí P mayor a 0,05, lo cambió totalmente. Y las investigaciones se publican para que sean utilizadas. ¿De acuerdo? Para que sean utilizadas con mucha responsabilidad, con todas las normas éticas. Se tiene que hacer una investigación. No es hacer por hacer. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se publica? Solo se publica esto. Lógicamente que esta de aquí
es la interpretación estadística. Después de eso, como médicos, ustedes tendrán que decir cuál es la razón por la que el fumar afecta en el peso de los niños. Ahí tendrán que decir, el humo del tabaco tiene tal componente que afecta a la hormona del crecimiento, no lo sé. Ya como especialistas, como médicos, ustedes van a tener el lenguaje apropiado para poder fundamentar por qué han obtenido este resultado. Por eso yo les digo siempre, tienen que leer. Lean artículos de investigación, léanlos. ¿Ya? De las revistas de mayor impacto, saquen los artículos y lean. Lean bastante. ¿De acuerdo? Les va a ayudar a que tengan un lenguaje mucho más fluido como médicos que van a ser. ¿De acuerdo? Así se hace la prueba de chi cuadrado. Y así se hace cualquier otra prueba que vamos a estudiar. De la misma forma. Yo les había explicado cómo interpretar con Z. Pero en vez de Z, ahora ponemos chi cuadrado y se interpreta igual. Después vamos a estudiar la prueba T de Student. En vez de Z, en vez de chi cuadrado, van a poner T y se interpreta igual. Udeman-Whitney se interpreta igual. Wilcoxon se interpreta igual. Todas se interpretan igual. ¿De acuerdo? Por eso era importante que aprendamos ese gráfico que tenemos con los valores de Z. Ese gráfico que tenemos con los valores de Z. Ahí donde cae nuestro dato, así interpretamos. ¿De acuerdo? ¿Está claro alguna duda de esto? Entonces, estos pasos los van a seguir tal cual para cualquier prueba que trabajemos. Muy bien. Ahora tienen ustedes la práctica de chi cuadrado. A ver, un ratito la vamos a buscar. ¿Dónde está la práctica de chi cuadrado? Aquí. Ya, ¿estamos observando la práctica 11? Sí, doctora. Ya está. Aquí tienen unos ejercicios para que los practiquen. En el primer ejercicio nos dice que quieren estudiar si el tamaño de las amígdalas en los niños depende del Streptococcus pyogenes. Ya saben que el Streptococcus es una bacteria, ¿no? Entonces, tenemos los datos en la tabla. Lo primero que tenemos que hacer es analizar la clase de variable. Entonces, aquí tenemos la condición del niño. ¿Es portador del Streptococcus? No portador del Streptococcus. Dos categorías para esta variable. Portador, no portador. Variable cualitativa. En este lado tenemos tamaño de las amígdalas. Las han categorizado como visibles, pero no aumentadas, aumentadas, muy aumentadas. Otra vez, es una variable cualitativa. ¿De acuerdo? Es una variable cualitativa. Y es más, es una cualitativa ordinal. Pero bueno, ambas variables, la condición como el tamaño de las amígdalas, es cualitativa. Si nos vamos a la tablita para elegir la prueba, la única que vamos a poder hacer es chi cuadrado. Ahí no conduce a confusión. Es la única. Chi cuadrado para variable cualitativa. Puede ser en escala nominal o escala ordinal. Eso ya lo conocen. Perfecto. Tenemos nuestros datos observados, 19, 29, 24, etcétera. Tenemos los totales marginales
Y nos queda calcular los valores esperados. Aquí hemos calculado el esperado para 19. Recuerden que los valores esperados se calculan multiplicando los valores marginales, ¿no? Por columna y por fila. Y entonces ya tenemos ahí el valor esperado. Y comenzamos con nuestros pasos. Paso número 1, planteamiento de las hipótesis. Hipótesis nula. El tamaño de las amígdalas es independiente de la condición del niño. Decir independiente es decir que es igual. No interesa si es portador o no es portador, el tamaño va a ser el mismo. Hipótesis alternativa. El tamaño de las amígdalas depende de la condición del niño. Se puede plantear así. O también alguien me puede decir, y yo la puedo plantear diciendo, el Streptococcus pyogenes no afecta en el tamaño de las amígdalas. Y en la alternativa, el Streptococcus pyogenes sí afecta el tamaño de las amígdalas, o en el tamaño de las amígdalas. ¿Puedo? Sí, pero siempre respetando que la nula es con idea de igualdad y la alternativa es con idea de diferencia. Paso número 2, el nivel de confianza. Paso número 3, calcular el chi cuadrado de la investigación. Ahí están los datos reemplazados, verifiquen que salga así, y sale chi cuadrado 791. Aquí le vamos a agregar que este chi cuadrado corresponde al de la investigación. Siempre hay que ponerlo para que no nos confunda, para que no nos equivoquemos en la conclusión. Paso número 4, el chi cuadrado crítico. Para esta información, para esta tabla, ¿cuántos grados de libertad tenemos? 2, doctora. 2, excelente. Aquí tenemos 2 categorías, menos 1, 1. 3 categorías, menos 1, 2. 2 por 1, 2. Nos vamos a la tabla. A ver, nos vamos a la tabla, la vamos a usar una vez más. Nos vamos a la tabla. ¿Y cuánto nos queda el chi cuadrado crítico? 5,99. 5,99, perfecto. 2 grados de libertad y un error alfa de 0,05, nos queda 5,99. Excelente. Entonces, nuestro chi crítico 5,99. Paso número 4, la interpretación. El chi de la investigación, 791. El crítico, 5,99. Si nos vamos a la campanita, una vez más la interpretación. Si nos vamos a la campanita aquí, esta línea de chi cuadrado crítico ahora vale 5,99. ¿De acuerdo? ¿Cuánto nos ha salido a nosotros? 7,88. 7,91. Perfecto. A ver, entonces, esta línea es 5,99. El resultado de nuestra investigación, ¿en dónde cayó? En lo celeste, en lo verde. ¿Es la flecha celeste o la flecha verde? El nuestro. La verde. Y entonces, si nuestro resultado es la línea verde, nuestro resultado ha hecho este pedacito verde. Esta área verde. Esta área verde es menor que toda el área celeste, que es el alfa de 0,05. Entonces vamos a decir P menor a 0,05. ¿En qué zona ha caído nuestro valor? En la zona en que se acepta la hipótesis alternativa. Y entonces nos vamos a interpretar. Aquí estará.
Se acepta el H1, P es menor a 0,05. El tamaño de las amígdalas depende. Acá nos copiamos, les dije, ¿no? Nos copiamos porque nos dice acepta el H1. Nos copiamos la H1. A ver, lo voy a volver a copiar. Nos copiamos la hipótesis, pero la hipótesis tiene que dejar de ser hipótesis ahora. Tiene que dejar de ser hipótesis y pasar a ser conclusión. Y para que sea conclusión le tenemos que agregar esto. Depende significativamente, P menor a 0,05, de la condición del niño. Y ya como médicos, ustedes explicarán qué es lo que está sucediendo, ¿no? Fisiológicamente, funcionalmente, qué es lo que está sucediendo para que ocurra esto. Ya eso está en sus manos. Hasta aquí es la interpretación estadística. ¿Está claro? Pero además, no solo basta decir depende. No solo basta decir depende. Le podemos agregar una pruebita más para que no se quede como depende. Y la prueba que le podemos agregar es para calcular el grado de asociación. El grado de asociación. Aquí nosotros decimos el tamaño depende de la condición del niño. Pero ¿en cuánto depende? ¿En mucho? ¿En poco? ¿En cuánto depende? Y para eso se calcula un coeficiente que se llama coeficiente de contingencia. ¿De acuerdo? Aquí en las diapositivas. Aquí está. Coeficiente de contingencia. Sirve para poder medir el grado de relación entre las variables. Y la aplicación es muy simple, ¿no? Raíz cuadrada de chi cuadrado dividido chi cuadrado más n por 100. ¿De acuerdo? Es un dato más. En las investigaciones a veces no lo vemos, pero sí sería importante agregar ese dato porque no solamente vas a decir existe dependencia, sino también vas a decir en qué porcentaje existe esa dependencia. ¿De acuerdo? Entonces es reemplazar los valores y hacer el cálculo que corresponde. Aquí tenemos otro ejemplo. Dos variables otra vez. Magnitud de consumo de alcohol y presencia de hepatopatías. Magnitud del consumo de alcohol superior al promedio, inferior al promedio. Variable cualitativa. Hepatopatía, si presenta, no presenta, cualitativa. Si tenemos dos variables cualitativas, la única prueba que podemos utilizar es la prueba de chi cuadrado. La tablita está ahí y hacemos los pasos. Paso 1, planteamiento de las hipótesis. Hipótesis nula. La magnitud del consumo de alcohol no afecta la función hepática. La alternativa, la magnitud del consumo de alcohol afecta la función hepática. Alfa 0,05, calculamos el chi cuadrado de la investigación, ha salido 13,11. El chi cuadrado crítico con alfa 0,5 y grados de libertad 1. ¿Está bien que sea grados de libertad 1 para estos datos? Sí, doctora. Sí, perfecto. Aquí nos queda 1 y aquí también nos queda 1. Y para un grado de libertad, el chi cuadrado crítico es 3,84. Creo que sin gráfico ya podemos decidir. La línea es 3,84. Nuestro resultado es 13,11. ¿En dónde cae? ¿A la derecha de 3,84 o a la izquierda de 3,84? Derecho. A la derecha, perfecto. Y si cae a la derecha, decimos P menor a 0,05 y se acepta la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa nos dice esto. Lo voy a pegar aquí. Deja de ser hipótesis y pasa a ser interpretación, agregándole afecta significativamente.
P menor a 0,05 en la función hepática. Deja de ser hipótesis y pasa a ser conclusión. ¿De acuerdo? Creo que con eso es suficiente. Aquí tenemos los otros ejemplos de chi cuadrado. Los pueden trabajar ustedes, ¿no? Aquí los cálculos que corresponden, ustedes verifiquen. Ahí están. El chi cuadrado de la investigación, el chi cuadrado crítico, que se acepta. ¿De acuerdo? Ya eso queda en sus manos para que ustedes practiquen y verifiquen. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Doctora. Dime. ¿Podría, por favor, repetir qué significa las variables del coeficiente de contingencias? Que se me fue un poco el internet y no lo entendí, por favor. Sí. Aquí estamos. Cuando nosotros hacemos la prueba de chi cuadrado, solamente estás encontrando qué hipótesis vas a aceptar. Solo estás encontrando si depende o no depende, si afecta o no afecta, nada más. Con chi cuadrado eso estás diciendo, si depende o no depende. Pero se le puede agregar una prueba más. Si tú dices que sí depende, ahora ¿en cuánto depende? Entonces calculas el coeficiente de contingencia. ¿De acuerdo? Calculas el coeficiente de contingencia. Repito, el coeficiente de contingencia solo se calcula si encuentras que tienes que aceptar la hipótesis alternativa. Porque si todo es igual, ¿para qué vas a calcular? No tiene razón. ¿De acuerdo? Entonces aquí calculamos este coeficiente cuando aceptamos la hipótesis alternativa. Y el coeficiente nos mide el grado de asociación que existe. ¿Está más claro? Sí, doctora, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta de chi cuadrado? Está fácil, ¿no? Muy bien, entonces terminamos con chi cuadrado. Y vamos a pasar a hacer otra prueba. A ver. Ya, terminamos con chi cuadrado. Por última vez, chi cuadrado se utiliza cuando las variables son cualitativas, medidas en escala nominal o en escala ordinal. Chi cuadrado compara observado con esperado. Chi cuadrado es una distribución asimétrica. Todos los valores son positivos, desde 0 a valores superiores que son positivos. ¿De acuerdo? Eso es chi cuadrado. Pero ¿qué pasa si ahora tenemos una variable cuantitativa? ¿Qué pasa si ahora la variable es cuantitativa? La que queremos estudiar es cuantitativa. Ya no vamos a poder utilizar chi cuadrado. Vamos a tener que utilizar una prueba paramétrica.
Las pruebas paramétricas se utilizan para variables cuantitativas o numéricas. Una de esas pruebas paramétricas es TED-Student. ¿Cuándo se utiliza la prueba TED-Student? Se utiliza para comparar dos. Aquí, por favor, dos grupos de tratamiento, solo dos, de una variable cuantitativa, que tiene que estar medida en la escala de intervalo o de razón. ¿De acuerdo? En la escala de intervalo de razón. Ya saben ustedes que la de intervalo sí acepta el 0 como valor de la variable, la de razón no acepta el 0 como valor de la variable. Entonces, una vez más, ¿cuándo se utiliza la prueba TED-Student? Cuando la variable es cuantitativa y cuando tenemos dos grupos. Cuando tenemos dos grupos. Pero aquí hay una segunda condición. La condición es que para poder utilizar TED-Student, tiene que haber una distribución normal. Eso quiere decir que si nosotros graficamos TED-Student, nos tiene que graficar una campana de Gauss. En el centro de la campana, la media, mediana y moda con el mismo valor. Es una curva simétrica. El coeficiente de asimetría tiene que ser igual a 0. Lo de la derecha es igual a lo de la izquierda. Así tiene que ser TED-Student. Pero, ¿qué pasa si no sigue una distribución normal? Ya no podemos utilizar TED-Student y tendríamos que utilizar una prueba no paramétrica. ¿De acuerdo? Entonces, si cumple con todas las condiciones, vamos a poder trabajar con TED-Student. Chi cuadrado, comparo observado y esperado. TED-Student compara medias. ¿De acuerdo? Lo que hace TED-Student es comparar medias. Por eso es que la variable es cuantitativa, porque solo para las variables cuantitativas podemos calcular media, desviación estándar. Entonces, TED-Student compara promedios, compara medias. Y además utiliza como datos para el cálculo desviación estándar, tamaño de muestra. TED-Student también se puede hacer a mano, pero tiene una fórmula más larga, es un poquito más laboriosa. TED-Student ya no lo vamos a hacer a mano como chi cuadrado. TED-Student lo vamos a trabajar en el Excel, porque el Excel sí nos hace las pruebas paramétricas, ¿de acuerdo? El Excel sí trabaja pruebas paramétricas y entonces lo vamos a trabajar en el Excel. Pasos a seguir, los mismos que ya conocemos para chi cuadrado. Paso número 1, planteamiento de las hipótesis. El paso 2 lo vamos a obviar, ya vamos a reducir todo a 4 pasos. El paso 2 era el nivel de confianza, ¿no? O el error alfa. Pero ya lo vamos a poner en el paso 3. Otra vez, paso 1, planteamiento de las hipótesis. Paso 2, calcular el valor de T. El T de la investigación, el T de sus resultados. Paso 3, calcular el valor de T crítico. TED-Student también tiene, miren, TED-Student también tiene su propia tabla. Ahí está la tabla de TED-Student. Aquí arriba la probabilidad y aquí los grados de libertad. Otra vez grados de libertad. ¿De acuerdo? Ahorita les explico un poquito más. Ya, entonces, regresamos aquí. Calcular el valor de T crítico. Para calcular el valor de T crítico necesitamos dos datos, igual que en chi cuadrado. Necesitamos el error alfa o el nivel de confianza, es lo mismo, y necesitamos los grados de libertad. Yo les dije que los grados de libertad se calculan en chi cuadrado con el número de categorías menos 1. Aquí, como la variable es cuantitativa, ya no tenemos categorías, pero sí tenemos datos. Entonces será el número de datos menos 1. Y como compara dos grupos,
Para cada grupo vamos a tener el número de datos menos 1. Y luego esos datos se suman. Esos resultados se suman. Y finalmente el paso número 4, interpretar los resultados. En TEDstudent también existen modelos. Yo les dije que en Chi Cuadrado hay 3 modelos, el más utilizado es el que hemos estudiado. Aquí en TEDstudent hay básicamente 2 modelos. El TEDstudent para muestras independientes y el TEDstudent para muestras relacionadas o emparejadas. TEDstudent para muestras independientes, TEDstudent para muestras relacionadas. Les cuento esto en el ejemplo. ¿Ya? En el ejemplo. Estos son resultados de una investigación muy interesante. Parece sencilla, pero no, es muy laboriosa, muy laboriosa. ¿De qué se trata? Aquí han elegido a 80 personas con sobrepeso. 80 personas con sobrepeso. ¿Qué han hecho con las 80 personas? Las han dividido completamente al azar en 2 grupos. Grupo A y grupo B. Se supone que en cada grupo debía haber 40 personas. Al grupo A, la sometieron a una dieta que le vamos a llamar A. No podemos describir toda la dieta porque es sumamente largo. Desayuno, almuerzo, cena, diferentes días, etc. Pero al grupo A lo sometieron a la dieta A y al grupo B a la dieta B. ¿Qué es lo que han medido? A cada persona de cada grupo le midieron el peso inicial, aplicaron la dieta y luego el peso final. Parece simple, ¿no? Solo han medido peso, pero es un trabajo sumamente laborioso. Convencer a tantas personas que sigan una determinada dieta, que cumplan, que consuman los alimentos a la hora indicada, que no consuman otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy laborioso, pero muy interesante y las medidas son sencillas. Entonces tenemos que analizar. Tenemos grupo A y grupo B, dos grupos. Tenemos peso inicial, peso final, 2. Se ha medido peso. Peso es una variable cuantitativa continua. Entonces, no puedo utilizar chi cuadrado. La única prueba de contraste para hacer la comparación es TEDstudent. Nada más. No hay otra. ¿De acuerdo? No hay otra. Son 2 y nada más. Si nosotros comparamos el grupo A con el grupo B, se dice que son muestras independientes. ¿De acuerdo? Porque son factores diferentes los que están interviniendo. Los del grupo A están sometidos a la dieta A. Los del grupo B a la dieta B, que es muy diferente a la A. Es como decir, vamos a trabajar en estudiantes de medicina y en estudiantes de servicio social. Son grupos diferentes. Están sometidos a diferentes factores. Llevan diferentes cursos, etc. Entonces, medicina es independiente de trabajo social. Son muestras independientes. Si yo comparo A con B, son muestras independientes. Pero dentro de A, yo puedo comparar peso inicial con peso final. El peso inicial y el peso final son muestras relacionadas. Pertenecen a la misma persona. A la misma persona le hemos medido el peso inicial, la hemos sometido a la dieta y luego le hemos medido el peso final. Son muestras relacionadas. A ver, yo los escucho. Díganme, si yo comparo el peso inicial de A
con el peso inicial de B, ¿qué muestras son? Independientes. ¿Y los demás qué dicen? Independientes. Independientes. Si yo comparo peso inicial de A con peso inicial de B, son muestras independientes, porque son de grupos diferentes. Y si comparo peso final de A con peso final de B, Independientes. también son independientes. Y si yo comparo peso inicial con peso final de A, Relacionados. perfecto. Y si comparo peso inicial y peso final de B, relacionadas, son muestras relacionadas. Miren, ya saben ustedes que para hacer un trabajo se tiene que hacer un proyecto. Y en ese proyecto se tiene que poner todo. Último párrafo de material y métodos, se pone el método estadístico. Ahí ya lo tienen que poner, porque ustedes ya van a saber cómo van a hacer su trabajo. Desde que diseñan, desde que revisan bibliografía y diseñan su trabajo, ya ustedes van a decir, calculan el tamaño de muestra y van a decir, yo voy a trabajar con tantas personas, voy a aplicar 2 dietas, 3 dietas, 5 dietas, voy a medir peso inicial, voy a medir peso final. Ya saben que su variable es cualitativa, cuantitativa, porque ya saben que tienen que hacer la operacionalización de las variables. Entonces, ya desde el comienzo, tienen que tener un plan de la prueba de contraste que van a utilizar. En este caso, según lo que ustedes están midiendo, van a tener TED-Student, porque son 2. TED-Student solo se aplica para comparar 2 grupos. Van a tener muestras independientes y también muestras relacionadas. Muestras independientes si comparan el peso inicial de A con el peso inicial de B. De A con B. Espérenme un 5 que me están llamando de la U. Ya un segundito, por favor. ¿Aló? Bien, entonces les decía que tenemos que hacer nuestro diseño estadístico también. Ya desde el comienzo se tiene que hacer el diseño estadístico. Nada se va a improvisar a último momento. Entonces, en el diseño estadístico les decía, vamos a tener esto, ¿no? Muestras independientes y muestras relacionadas. Si yo comparo, ya lo dijeron, pero lo repito, si yo comparo peso inicial de A con peso inicial de B, son muestras independientes. Es que lo tenemos que reconocer así.
porque el cálculo es diferente, ¿ya? En TDStudent es diferente, se tiene que reconocer así. Luego, si yo comparo peso final de A con peso final de B, también son independientes. Aquí está en mi diseño, esas dos comparaciones. Si yo voy a muestras relacionadas, voy a poder comparar inicial de A con final de A. Voy a poder comparar inicial de B con final de B. Entonces yo les pregunto, a ver, no es que nos vamos a hacer el diseño de memoria, no. Eso tiene un objetivo. Entonces yo les pregunto, ¿cómo demostrarían ustedes que la dieta A funciona? Debe haber una disminución del peso. Perfecto, debe haber una disminución del peso. Pero yo digo, por ejemplo, aquí, esta persona pesaba 94 y ahora pesa 86. ¿Es suficiente con que diga ha disminuido el peso? ¿Así mirando? No. Lo tenemos que demostrar estadísticamente. Entonces, como este grupo es cuantitativo, este es cuantitativo, tengo 2, voy a aplicar TDStudent. Entonces, te vuelvo a preguntar, ¿y cómo me tiene que salir TDStudent para poder decir que la dieta A funcionó? ¿Debo aceptar la nula o aceptar la alternativa para decir que la dieta A funcionó? Alternativa. La alternativa, muy bien, escuchalas justas ahí. Ya, la alternativa. La prueba estadística me tiene que decir, ¿existe diferencia significativa entre el peso inicial y peso final? No nos los vamos a inventar. Estamos aplicando la prueba a los datos que tenemos. Si me sale eso, la dieta A funciona. Luego, hago la prueba para la dieta B también. Si me sale que acepte la alternativa, es que la B funciona. ¿Y cómo puedo hacer para conocer si las dos dietas son iguales o si son diferentes? Sus medidas de tendencia central. No, estamos en la prueba de TDStudent. A ver, ¿qué tendría que comparar para saber si la dieta A es igual que la B o la A es mejor o la B es mejor? ¿Qué tendría que comparar? Los resultados de cada dieta. ¿Pero cuáles? O sea, Los los pesos resultados finales. después, Los finales. pesos finales, perfecto, los pesos finales. Si yo comparo los pesos finales de A con B y me sale que son iguales, quiere decir que las dos dietas son iguales. Pero si me sale que son diferentes, quiere decir que una es mejor que la otra. ¿De acuerdo? Muy bien. Nos los vamos a llevar, los datos los vamos a llevar. Ya, mejor antes les explico esto porque voy a cambiar al Excel. Los pasos son los mismos. ¿De acuerdo? Los pasos son los mismos. Planteamiento de las hipótesis. Por ejemplo, aquí yo puedo comenzar con la hipótesis nula. El promedio del peso inicial es igual en ambos grupos. El promedio del peso inicial es diferente en ambos grupos. Paso número 2, el error o el nivel de confianza. Y calculamos el T de la investigación. Paso número 3, el T crítico, en base a los grados de libertad. Paso número 4, la interpretación. Para poder interpretar, necesito el T de la investigación y necesito el T crítico. T de student es una curva normal, ¿de acuerdo? Es una curva normal y la tenemos que utilizar así. Perfecto. Existe la tabla de T de student, ya les mostré. Ya, entonces los pasos son exactamente los mismos. Nos vamos a ir al Excel para poder trabajar. Aquí sí les voy a mostrar en el Excel. ¿Estamos viendo el Excel? No, doctora. No, doctora, no se ve el Excel.
Ahora sí. ¿Sí? Sí, doctora. Sí, ahora sí. Ya está. Aquí tenemos los datos, ¿de acuerdo? La dieta A y la dieta B. Han hecho su trabajo de investigación, tienen su base de datos. Cuando recojan los datos de una investigación, directo en el Excel vayan anotando los datos. Vayan anotándolos ahí, van recogiendo sus datos, los van escribiendo, para que no se haga tedioso después de estar escribiendo todo un listado de datos. ¿De acuerdo? Una vez que los tenemos en el Excel, vamos a hacer primero una primera comparación. Aquí vamos a comparar el peso inicial de A con el peso inicial de B. ¿De acuerdo? Vamos a hacer esta primera comparación. Peso inicial de A con el peso inicial de B. ¿De acuerdo? Esa va a ser nuestra primera comparación. Y ahorita yo les voy a decir por qué. Resulta que si ustedes quieren hacer esta investigación, han juntado a las 80 personas, las dividen en 2 grupos. Lo primero que tienen que hacer es comparar el peso inicial de A con el peso inicial de B. Y miren, ahí les tiene que salir que deben aceptar la hipótesis nula. ¿Por qué les tiene que salir? Obligatorio les tiene que salir que tienen que aceptar la hipótesis nula. ¿Por qué les tiene que salir que acepten la hipótesis nula? Para que ustedes demuestren que están comenzando con condiciones iguales. Que los 2 grupos tienen la misma condición. Y entonces, como van a aplicar una dieta, después sí van a poder fundamentar qué dieta funciona o cómo es el resultado. ¿Qué pasa si un grupo es diferente que el otro? Si el peso inicial de un grupo es diferente al peso inicial del otro grupo, no van a poder hacer esa comparación. ¿Cómo estudiarían qué dieta es mejor? ¿Cómo funciona la dieta? No. Siempre para poder hacer una comparación tienen que tener las mismas condiciones, siempre. Los médicos tienen que pensar en eso. Para poder hacer una comparación, para poder hacer un diagnóstico, tienen que tener condiciones base. De lo contrario, no podrían hacerlo. ¿De acuerdo? Es por eso que dicen, ¿no? Los médicos dicen, hazte el análisis, pero tienes que estar en ayunas. Porque si no está en ayunas, ya consumió alimento, el resultado va a ser diferente. Y no puede hacer un diagnóstico si las condiciones no son las basales. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tendrían que hacer es hacer esta comparación. En Excel tiene para hacer TD Student. Nos vamos a datos, análisis de datos, ya saben cómo se configura, y nos sale el cuadrito de diálogo. ¿Están observando el cuadrito de diálogo? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya está. Entonces, aquí en el cuadrito de diálogo, nos vamos al final y vamos a encontrar prueba T para medias de 2 muestras emparejadas o relacionadas. Y estas otras 2 es para muestras independientes. Pero las muestras independientes podrían tener varianzas iguales o podrían tener varianzas desiguales. Normalmente se suele utilizar para varianzas desiguales, porque es muy difícil poder demostrar que 2 grupos tengan la misma varianza. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente se utiliza la primera para muestras relacionadas y la tercera para muestras independientes. Si yo quiero comparar peso inicial de A con peso inicial de B, ¿cuál de las 2 elijo? ¿La primera o la tercera? La tercera. La tercera, porque yo quiero comparar peso inicial de A con peso inicial de B. Son muestras independientes, entonces elijo la tercera, porque no son emparejadas. Acepto y me sale el cuadrito en donde tengo que poner el rango para la variable 1, peso inicial de A. Selecciono.
Pongo el cursor en la segunda pestaña. Rango para la variable 2 es el peso inicial de B. Alfa 005 lo dejo ahí. Marco rango de salida. Pongo el cursor dentro de la pestaña y hago clic en la celda en donde quiero que salgan los resultados. Y aceptamos. Ahí están los resultados. Miren que hacemos un clic y está hecho TED Studio. Ojo, no es que ustedes seleccionen Control C y lo pegan para su tesis. No, esta no es una tabla. Recuerden lo que hicimos con medidas descriptivas. El Excel nos da las medidas descriptivas, no nos da la tabla de resultados. Nosotros tenemos que construir la tabla de resultados. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el Excel nos da otra información extra. Pero para la prueba TED Student, ¿qué nos interesa? Aquí, estadístico T. Este nos interesa. Estadístico T. Este estadístico T es nuestro resultado, es el resultado de nuestra investigación. Hemos decidido trabajar con 0,05. Ya nos dice aquí, valor crítico de T, una cola. Ya no necesitamos ir a buscar la tabla. Aquí ya está el valor, simplemente lo tenemos que sacar de lo que nos da el Excel. El Excel nos da con un montón de decimales. Nosotros no presentamos así. Entonces, de esta tabla, ¿qué datos nos interesa? Nos interesa el T de la investigación. El T de la investigación. Siempre bien puestas las cosas. Si yo le estoy poniendo T de la investigación, le tenemos que poner subíndice, ¿no? Eso va como subíndice. A ver, vamos a aumentar el tamaño. Va como subíndice. Y el otro valor que nos interesa es el valor crítico, el T crítico. El T crítico. Perfecto. Si hablamos del T de la investigación, ¿cuánto es el T de la investigación? Es lo que está en anaranjado. Tendré que poner 0,80. ¿Cuánto es el T crítico? Es lo que está en verde y nos los dice el Excel. 1,67. Perfecto. Con estos dos datos ya podemos sacar nuestra interpretación. Recuerden que ya tenemos la hipótesis nula y la alternativa. Para la nula estaremos diciendo el peso de A es igual, perdón, el peso inicial de A es igual al peso inicial de B. La alternativa, el peso inicial de A es diferente al peso inicial de B. Ya tenemos los resultados. Este T crítico es la línea que separa 0,05 el error alfa y 0,95 el nivel de confianza. En función a ese 1,67, nuestro resultado, que es 0,80, ¿en dónde cae? A ver, me dicen, ¿en dónde cae el 0,80? ¿En donde se acepta la nula, en donde se acepta la alternativa? ¿Dónde se acepta Donde se acepta la alternativa? nula. Donde se acepta la nula. Aquí se acepta la hipótesis nula. Perfecto, aquí se acepta la hipótesis nula. Y entonces, ¿cómo es el P? ¿Cómo es nuestro valor de P? ¿Mayor o menor a 0,05? Menor. A ver, ubíquense, por favor. El T crítico Es mayor, es doctora. la línea. El 0,80 se supone que está antes, a la izquierda. Entonces, el P es mayor a 0,05.
Si les cuesta todavía comparar así a simple vista, grafiquen. Grafiquen que nada les cuesta. ¿De acuerdo? Grafiquen. Entonces, estos dos datos nos sirven para la interpretación. Cuéntenme cómo interpretamos. ¿Qué decimos? A ver, su gráfico en la mano cuando hagamos las pruebas, ese gráfico que hemos explicado de Z, así se interpreta. A ver, si estamos diciendo que se acepta la nula, que P es mayor a 0,05, ¿cómo interpretamos? ¿Qué decimos? No hay significancia. No existe diferencia significativa. P mayor a 0,05 entre paréntesis, entre los pesos iniciales de ambos grupos de estudio. Yo puedo interpretar así. No existe diferencia significativa entre... Ahí está mejor. No existe diferencia significativa P mayor a 0,05 entre los pesos iniciales de ambos grupos de estudio. Ya saben que esta tabla no va. Tienen que construir, así como hemos construido la tabla para chi cuadrado, igualito, construyen la tabla con las medidas descriptivas, los estadísticos, y en la parte inferior ponen estos tres datos. Estos tres datos, este no. A ver, vamos a borrar mejor. Como resultados ponen estos tres datos. Estos tres datos y la interpretación. Nada más va, nada más. ¿De acuerdo? Entonces, no existe diferencia significativa. Si hemos obtenido este resultado, que no existe diferencia significativa, entonces podemos comenzar nuestra investigación. Ahora comenzamos a darle las dietas, el tiempo que hemos decidido trabajar, para después medir el peso final. ¿Qué hubiese pasado si nos salía que aceptemos la alternativa? Teníamos que volver a sortear a las personas para formar cada grupo. Y lo tenemos que hacer hasta que nos salga que aceptemos la hipótesis nula. Porque de lo contrario no podemos empezar esa investigación porque no tendríamos los resultados que corresponden. ¿De acuerdo? Bien. Pero si yo quiero ahora ver si la dieta A funciona, quiero ver si la dieta A funciona, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer otra vez TED-Studio. Nos vamos a datos, análisis de datos, pero ahora, ¿qué escogemos? Porque yo quiero comparar el peso inicial de A con el peso final de A. Ahora, ¿qué escogemos? La primera prueba, que es para muestras emparejadas, o la última, que es para muestras independientes. ¿Cuál escogemos? Emparejadas. Emparejadas. Aceptamos y nos pide datos para la variable 1, el peso inicial. Datos para la variable 2, el peso final. Alfa 005, rango de salida. Aquí que estén los resultados y aceptamos. Ya está. De aquí, ¿qué nos interesa? Nos interesa el estadístico T. Nos interesa el estadístico T y nos interesa el valor crítico. Eso tienen que aprender a hacer porque lo demás, miren que es mecánico, es muy fácil. Nos interesa estos resultados. El T de la investigación. ¿Cuánto vale el T de la investigación? 15,52. Por favor, 2 decimales aproximado al segundo decimal. El T crítico, 1,68. El P,
para esos resultados, ¿cómo es el P? ¿Mayor que 0,5 o menor que 0,05? Menor. Menor. Menor, perfecto, es menor, porque 1,68 es la línea, 15,52 está más a la derecha, está haciendo un área más chiquita que 0,05, perfecto. Y entonces, ¿cómo interpretamos? Sí existe. Existe una diferencia significativa. Existe diferencia significativa, entre paréntesis, P menor a 0,05 entre el peso inicial y peso final del grupo A. El grupo A, llamémosle así. Lógicamente que ustedes tienen que poner el tema que están trabajando, ¿no? El tema que están trabajando. Existe diferencia significativa, P menor a 0,05, entre el peso inicial y peso final del grupo A. Solo esto es lo que va en el trabajo de tesis. Solo esto. Igual lo voy a marcar aquí. Solo esto va. ¿De acuerdo? Lo demás no. Esto va debajo de la tabla de medidas descriptivas. El otro, hagamos para la dieta B. Ah, no, pregunto, ¿y funcionó la dieta A? A ver, me dicen, ¿funcionó la dieta A? Sí. Doctora. Sí, funcionó. Ahora veamos si funciona la dieta B. Otra vez, datos, análisis de datos, seguimos con muestras emparejadas y ahora nos vamos al peso inicial de B. Ahí se perdieron datos. Y al peso final de B. Y la salida, aquí. Miren qué fácil es y miren cuánto tiempo se demoran para sacar los resultados. Nada, nada realmente. Acostúmbrense a hacer sus cosas ustedes, así van a saber qué cosa es lo que están haciendo, qué es lo que están manipulando. Si se hacen hacer con otras personas, no lo van a entender bien. Perfecto. Y necesitamos esto. Cambiamos. ¿Cuánto nos ha salido el T de nuestra investigación? 19,45. 1,69. Y sigue siendo P menor, ¿no? La interpretación sigue siendo la misma, solo que aquí le ponemos grupo B. Se ha demostrado que sí funcionan las dos dietas. Sí funcionan las dos dietas. Pero ahora comparemos una dieta con la otra. Ahora comparemos la dieta A con la dieta B. Comparemos las dos dietas. Y para comparar las dos dietas, otra vez, datos, análisis de datos, pero ahora son muestras independientes, varianzas desiguales, y vamos a comparar los pesos finales. Peso final de A. Peso final de A. Y el peso final de B. Y el resultado que nos los dé aquí. Ya está. ¿Qué nos interesa? Este dato. Y también nos interesa este dato. Perfecto. ¿Cuánto salió? Aquí nos ha salido menos 0,47.
No se hagan problemas con el signo, porque el signo, ya saben que TDStudent es simétrica, ¿no? Puede salir positivo, puede salir negativo, pero se interpreta de la misma forma. Olvídense que tiene el signo e interpreten de la misma forma. ¿Qué pasó? ¿Cómo es P ahora? Mayor. Mayor. Perfecto, es mayor. ¿Y ahora qué diremos aquí? Cambia, ¿no? No existe diferencia significativa P mayor a 0,05 entre el peso final de A y el peso final del grupo B. No existe diferencia significativa entre el peso final de A y el peso final de B. Quiere decir que las dos dietas funcionan de la misma forma. ¿Y eso es bueno? Claro que sí es bueno. Las personas que trabajan, los médicos que trabajan en este tema, es muy bueno que encuentren dietas que tengan el mismo efecto, cosa que los pacientes van a tener variedad de alimentos que van a hacer efecto positivo. ¿De acuerdo? Sí es bueno eso. ¿Se entendió? Miren ustedes, todas las pruebas se interpretan así. Siempre tenemos que tener el resultado de nuestra investigación, el resultado crítico y comparar los dos. Se comparan siempre de la misma forma. ¿De acuerdo? Bien, nos vamos a quedar aquí. Ya la próxima clase continuamos. Yo les voy a pedir que revisen. Les he dejado, tienen la práctica. A ver, tienen dos prácticas aquí, pero vamos haciendo la primera de TDStudent. Tienen la práctica, ¿qué práctica es? La práctica 12. Vayan haciendo la práctica 12. Si hay alguna pregunta, igual me escriben, yo les ayudo. ¿De acuerdo? Y la próxima clase ya hacemos la otra parte para las otras prácticas que están en el aula. Muy bien, nos quedaremos aquí. Hasta la próxima clase. Doctora, antes de que se... Dime. El examen de rezagados. ¿Verdad? El examen de rezagados va a ser el día jueves a las 7 de la noche. De acuerdo, doctora. Jueves a Ya las creo 7. que nadie tiene problemas ahí. El día jueves a las 7 de la noche son los dos exámenes, por favor. Tienen derecho a rezagar uno. Quien rezagó los dos exámenes los tiene que dar a las 7 de la noche, ¿de acuerdo? Ya, comuniquemos eso, ¿ya? De acuerdo, doctora. Va a ser por el Moodle, ¿no? Sí, en el mismo sistema que utilizamos para las evaluaciones. De acuerdo.